Lo que les he venido a traer, el título de la tarde de hoy se llama Los 5 sentidos más 1. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 5 sentidos que tenemos nosotros? A ver, ¿quién me puede decir rapidito? Dígalo rapidito, todito. Tenemos la vista, el olfato, tacto, gusto, vista y oído, ¿cierto? Pero el Padre Celestial me ha ministrado ya de un tiempo para acá que tenemos un 6º sentido. ¿Sabes cuál es ese 6º sentido? Ya le voy a decir, ya va. El 6º sentido. Le voy a contar una pequeña anécdota que es de donde el Padre a mí me ministró sobre este 6º sentido. Hace poquito, el mes pasado, mi hija Valentina, ella pues tenía una exposición. Cuando llega a la casa me llega el cuaderno de que Valentina tiene una exposición dentro de 2 días. Y pues la exposición trataba sobre los sentidos, los 5 sentidos. Al día siguiente yo tenía que trabajar todo el día y pues como mamá yo me llevo el rotafolio, me llevo todo para elaborarlo en casa para que ella pueda realizar su exposición al día siguiente. Y pues yo estoy haciendo el rotafolio y en eso yo empiezo a leer, ¿no? Los 5 sentidos, el olfato, y empiezo yo a leer allí. Y es cuando pues el Señor habla a mi espíritu y yo, oye, pero tenemos 5 sentidos. Y a nivel espiritual, ¿cuántos sentidos tendremos nosotros? ¿Serán los mismos? ¿Serán otros? ¿Será que? ¿Cómo será eso? Y empiezo yo a hablar con Dios allí, tú sabes, ¿no? Yo hablando con el Señor. Mientras estoy pegando el oído y la cosa y la broma. Y es cuando el Señor habla a mi vida y me dice, sí, tenemos 5 sentidos a nivel natural, pero también tenemos 5 sentidos a nivel espiritual. Y en el que recalca, en el que más énfasis me hace cuando yo estoy ahí hablando con el Señor, es sobre el sentido del olfato. Y yo estoy por la vista y la cosa, pero me sigue insistiendo sobre el sentido del olfato. Y yo le pregunto, oye Señor, pero ¿por qué el olfato? ¿Por qué me haces tanta énfasis? Y es allí en donde empiezo yo a reflexionar en el Señor y Él me ministra de la siguiente manera. Digo, oye, cuando una persona está haciendo X cantidad de personas están haciendo una parrilla y todos están felices y contentos, ¿verdad? Pero el que está realmente allí en la parrilla, asando la carne, cocinando esa carne, ¿qué pasa con la persona que está allí en esa parrilla? Parrilla chicharrada. Esa persona obviamente se impregna de ese olor. El olor del humo, el olor de la comida, ese olor que destila cuando una persona está haciendo parrilla. Y me voy hacia donde está mi esposo, ¿no? Recuerdo porque mi esposo con las parrillas, él siempre hace las parrillas. Él siempre está allí sacando la carne del punto exacto y correcto, la parrilla. Y yo empiezo a meditar y sí es verdad, cuando mi esposo sale de allí, solamente un baño y la misericordia de Dios le puede quitar ese olor de encima. Y yo meditando en el Señor le digo, oye, yo le digo, Señor, sí es verdad. Espiritualmente nosotros también tenemos que tener nuestros 5 sentidos bien abiertos y bien despiertos. Porque cuando nosotros a nivel terrenal necesitamos nuestros sentidos para oír, para escuchar, para tocar, para hablar. Necesitamos nuestros 5 sentidos y los ejercitamos todos los días. Pero nuestros 5 sentidos espirituales, ¿cuántas veces nosotros lo ejercitamos? El olfato, la vista, el tacto. Estamos nuestros ojos espirituales siempre espiritualmente atentos. Están nuestros oídos verdaderamente prestos, totalmente 100%, así como desde que amanece hasta que nos acostamos a dormir, nuestros oídos y nuestros 5 sentidos están perfectamente despiertos. Están nuestros 5 sentidos perfectamente despiertos a nivel espiritual. Estamos nosotros velando porque esos 5 sentidos verdaderamente estén despiertos. Y es allí cuando la palabra de Dios, yo le digo, oye Señor, me sigue diciendo el olfato. Y yo, bueno, sí, porque nosotros cuando
vienen a nosotros las diferentes etapas de nuestras vidas o las diferentes situaciones en nuestras vidas, ¿a qué nosotros olemos? Cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando empieza la dificultad, cuando se nos muere alguien, cuando tenemos la pérdida de algo, ¿cómo está nuestra figura? ¿A qué nosotros destilamos cuando estamos pasando por ese proceso o aún cuando ya terminamos de pasar por ese proceso? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay oportunidades en que yo me acerco a alguien con mi gran sonrisa. Yo estoy, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo te ha ido? Bueno, aquí todavía, triste. Mira y tal, ¿cómo va el trabajo? Bueno, me despidieron. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace 5 meses, pero todavía estoy aquí, tú sabes, triste. ¿A qué huele esa persona? A derrota, a tristeza, a que... O sea, totalmente lo opuesto a lo que debería oler un hijo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener nuestros 5 sentidos espirituales bien despiertos, hermano. Porque una cosa hemos aprendido y hemos vivido es que el enemigo no está jugando carrito. El enemigo está total y absolutamente presto, así, con sus 5, bueno, él debe tener 10, con sus 10 sentidos bien despiertos para matar, para hurtar y para destruir al Hijo de Dios. Y si nosotros como hijos de Dios no estamos despiertos y tenemos tanto nuestros sentidos naturales como nuestros sentidos espirituales prestos, despiertos y conscientes de que somos hijos de Dios y de que a pesar de la circunstancia, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, su palabra se cumple siempre y a pesar de todo, aunque no haya luz, ustedes están aquí. Aunque había calor, ustedes estaban aquí. Aunque pasó lo que pasó antes de llegar, llegó. Quiere decir que Dios está oliendo ahorita a victoria. Pero en las diferentes áreas de su vida, ¿qué olor destila usted? ¿Se la pasa quejando de qué hay y qué no hay? ¿Se le pasa diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo está nuestra conducta o cómo está nuestro olor en ese momento, en ese preciso momento? ¿Qué olor destilamos delante de la presencia del Señor? Un hijo de Dios entendido, con identidad, sabe, entiende y se aferra a la palabra de Dios. Si una persona viene y está triste, está así, tú sabes, y le pregunta y todo, tú sabes, esa nubecita negra que se le forma a la gente en la cabecita. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Mire, fíjense en Salmos 30:11. Todos pasamos por dificultad, dice la palabra de Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Todos pasamos por momentos de tristeza y de dificultad. Todos pasamos por momentos duros y difíciles. Todos, a mayor escala o menor escala, pero todos los pasamos. La actitud que nosotros enfrentemos ante esa situación es lo que va a marcar la diferencia. Y yo sé que usted lo ha escuchado en muchas oportunidades, pero recuerde que usted destila un olor a nivel espiritual. Y el que está a su lado sabe y entiende ese olor. Y si usted quiere gente de valor, y si usted quiere gente que se le acerque, usted tiene que asegurarse de que usted esté destilando el olor correcto. Porque ¿a quién le gusta estar con una persona que está todo el día amargado y quejándose? Y que constantemente tienes una palabra negativa en la boca. Y que constantemente estás hablando lo que no es. ¿Quiere alguien estar al lado de una persona como esa? No. Uno quiere estar al lado de alguien. Usted debería anhelar estar alrededor de gente que le motive en fe, que tengan esos carbones encendidos, que estén dispuestos, prestos, en todo momento, listo. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando.
Y como el enemigo no está jugando, usted tiene que acercarse y mantener y aferrarse a gente que le agregue valor a su vida, que destile fe, que destile amor, que destile compañerismo, que destile unidad. No escasez y pobreza y tristeza y quejadera y pensando en cosas que no edifican. Júntese con gente y procure tener la conducta correcta, el ánimo correcto, la sonrisa correcta y la palabra correcta para que el que se acerque a usted también quiera estar allí y permanezca allí. Y nos animamos unos a otros porque a veces la cosa se pone así, chiquitica. Y se pone difícil y se pone dura para caminar. Y a veces nos desanimamos. Pero si constantemente destilamos a humo y destilamos a derrota y destilamos a falto de fe y lo que estamos es amargado constantemente, cuando miremos a los lados, ¿a quién vamos a tener para que nos tienda una mano? ¿A quién vamos a tener para que nos diga, epa, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu sonrisa? Líder, ¿qué pasa? No se preocupe. Vamos, siga adelante que aquí estoy yo, detrás de usted, aquí al lado suyo. Diferente, muy diferente. Cuando la gente vaya a referirse y le señale, ¿no? Sandra es una mujer que siempre está feliz. Nailimar es un pan de Dios, es un pancito dulce, todo el tiempo anda contenta y feliz. O que digan, no, Roine, ay, no te acerques a Roine porque siempre tiene una cara de amargado. Ay, pero no, Roine es espectacular. Un amigo que amamos mucho. Pero es ese olor que nosotros destilamos cuando enfrentamos diferentes situaciones. Yo he escuchado en varias oportunidades y predicadores que nos enseñan en cuanto al olor que destilamos, en cuanto a la santidad y lo que nosotros debemos destilar delante de la presencia de Dios, y eso está bien. Pero tiene mucho que ver, mucho que ver, que tengamos sentidos despiertos, que tengamos el sentido del olfato y que la gente cuando se acerque a usted tenga esa impresión correcta. Y que si alguien está pasando por la misma situación, la palabra de Dios es como espada de doble filo, da para allá y para acá. Cuando usted le está diciendo, mire, no te preocupes porque Dios está contigo, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios te va a dar todo, y te va a llenar de todo. Esa nacela va a estar completica, repleta de arriba hasta abajo. Y usted está consciente que en la suya no hay. Pero ¿qué pasa? Cuando le estás dando una palabra, Lili, cuando yo te estoy dando una palabra, y aunque en mi vida no se vea reflejado en ese momento, Dios también está ministrando mi vida. Pero como hija de Dios, ¿qué debo hacer? Mantener mi frente en alto, tener una sonrisa y destilar el perfume correcto en el momento correcto. Porque así como Dios va a sacarla de allí, también me va a sacar a mí. Y así como Dios le va a dar a ella la oportunidad de ver la gloria de Dios, también me la va a dar a mí. En mi tiempo, Dios va a reflejar su gloria en mí. Entonces sonríale a Dios. Sonríale a la circunstancia, a la dificultad, porque no es para siempre. Su condición inicial nunca va a ser su condición final, al menos que usted quiera permanecer derrotado en el mismo lugar una y otra vez, días, semanas, meses y años, y se muere y usted está en la misma condición. Quedó viudo, pasaron 7 años, 10 años y todavía usted tiene ese espíritu allí. De tristeza, todavía se viste de negro, todavía tiene esa nubecita, pobrecita de yo. Yo he visto mujeres así y hombres también. Sacúdase eso, quítese eso.
Usted es un hombre y una hija de Dios. Si Dios le permitió no partir con ese hombre y usted está aquí, es porque Dios ahora es que tiene propósito para su hijo. Ahora es que tiene propósito y planes que tiene para cada uno de nosotros. Si tú y yo estamos aquí, y muchos mueren a diario, pero tú y yo estamos aquí, es porque Dios tiene grandes propósitos. ¿Dónde están? Sacúdase esa apatía, sacúdase ese mal cara, sacúdase ese mal genio, ponga su mejor cara y espere con brazos abiertos la bendición que Dios tiene, porque somos sus hijos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dice: cada prueba que enfrentamos y nuestra condición, y en nuestra condición siempre lo va a definir cuando nosotros estamos pasando por una situación, una dificultad. El olor que nosotros destilamos va a marcar lo que nosotros, nuestro andar en ese momento, ¿cierto? Es lo que acabamos de hablar. Un hijo de Dios entendido, con identidad, sabe, entiende y se aferra a la palabra de Dios en todo momento. En la palabra de Dios se encuentra un pasaje que yo lo había leído en varias oportunidades, pero en el momento en que el Señor me estaba ministrando con esto, llegué a una lucidez diferente. Y ese pasaje se encuentra en Santiago 2:23. Dice, aquí vamos a empezar a hablar sobre ese sexto sentido. Y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Palabra importante aquí, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Qué es eso? Eso es fe. Verdaderamente, si yo quiero tener esos oídos atentos en todo momento para escuchar, yo tengo que saber y creer de que tú estás allí. Si yo quiero tener ojos de águilas y ver siempre lo que está delante de mí, y que cualquier adversidad que venga hacia mí, en mi contra, tener ojos espirituales bien abiertos, yo tengo que creer que tú también estás allí. Si yo quiero escuchar escuchar tu voz y escuchar cuando tú hablas a mi espíritu por medio de la palabra de Dios, yo tengo que creer que tú estás allí. Y es allí cuando el Señor me da esta clave. Si yo quiero, Dios es amigo de todos. Dios es amigo de todos. Todos nosotros decimos: Señor, tú eres mi amigo. Pero ¿considera Dios a usted como su amigo? ¿Lo considera Dios a usted como amigo? No es imposible, porque la palabra de Dios me acaba de decir que Abraham se convirtió en amigo de Dios. Dios mismo lo llamó amigo. Pero ¿qué activó esa confianza entre Dios y el hombre? El creer. Esa fe que Abraham tenía por su Padre Celestial. A pesar de todo, Abraham le creía. Abraham le creía. Pero es por la izquierda, no. Dios me dijo que es por la derecha, y por ahí es porque yo le creo a Dios. Pero cuán fácil es desviarnos. Pues Abraham creía en Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios que Dios lo consideró su amigo. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos tener ese sexto sentido. Que así como, aunque estemos dormidos, si llegamos a sentir un ruido muy fuerte, nuestro oído lo percibe y nos despertamos. ¿Cierto o no? Los sentidos siempre están prestos. Nuestro espíritu siempre tiene que estar presto para creerle a Dios, independientemente de la dificultad, independientemente de lo que digan, independientemente de la circunstancia, independientemente de lo que nosotros estemos viendo al momento. Nosotros tenemos que creer en Dios, mantenernos en la directriz que nos ha dado y seguir adelante avanzando sin retroceder.
Esa es la dirección. Eso es lo que a nosotros, ese sentido nos convierte en ese amigo cercano a Dios. Ese sentido de que yo sé que Dios existe, yo sé que yo soy su hija, yo sé que Él murió para darme vida eterna, yo sé que si yo le hablo, Él me escucha y dice su palabra de que Él está presto a cada palabra que yo digo. Yo sé que Él quiere, dice su palabra, que Él quiere, Él anhela y desea bendecirme. Yo me aferro a esa palabra, y aunque el mundo de todas las vueltas que tenga que dar, y aunque el gobierno esté, aunque lo que se esté levantando en mi hogar, sea lo que sea que esté pasando en mi entorno, yo le creo a Dios que las cosas van a mejorar. Yo le creo a Dios que las cosas van a cambiar. Yo le creo a Dios que las cosas se van a alinear al propósito de Dios, porque yo tengo una identidad. Yo tengo una identidad. Y si yo a eso le uno un olor, una fragancia, simplemente pintando una sonrisa en mi cara, simplemente pensando antes de hablar, como se nos ha dicho, difícil. Primero pensar y luego hablar y luego actuar. Uno lo ve como tantos pasos, ¿verdad? Claro, uno tiene que ministrarse. Y antes de salir de la casa, antes de entrar por esa puerta, usted se autoministra. Cristal Custodio de Cuadrado. Usted tiene que tener un olor agradable tanto a Dios como al Hijo de Dios. Vamos pues, acomode esa cara, acomode ese ánimo, que usted es una hija de Dios. Pues que nadie tenga una percepción de nosotros diferente, porque en algún momento dado diste esa mala impresión por una circunstancia que mañana pasado ya Dios te solucionó todo. Entonces no vale la pena destilar un olor diferente. Vale la pena aplicar nuestro sexto sentido, y que ese sexto sentido sea el creerle a Dios a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que sea. Esta es la directriz, Señor, es para allá, allá voy, Señor, espérame allá porque voy para allá. Y a pesar de todo, hermano, a pesar de todo, yo sé que cuesta y es difícil, que está pasando por una situación, un ser querido, alguien cercano, alguien que usted ama, que tenga una enfermedad, o alguien que usted quiere esté pasando por una situación grave en su casa, una separación, un divorcio. Yo sé que es difícil poner una buena cara. No es fácil, yo también lo he vivido. Pero mi Dios es tu Dios también. Y así como Dios me ha cumplido a mí, también te va a cumplir a ti. Y así como Él ha sido fiel conmigo, también va a ser fiel contigo. Y así como Dios me levantó, me sacudió, me limpió las rodillas y me impulsó para caminar, así también va a ser contigo. Muy bien. Vamos a estar leyendo aquí Mateos 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado. Pedro, el discípulo de Dios, uno de los 12 discípulos de Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Fíjense, Pedro amaba a Dios, amaba a Jesús, era uno de sus discípulos. Anduvo y sirvió de la mano de Jesús por 3 años, los 3 años que duró el ministerio de Jesús. Y lo amaba y predicaba y estuvo con él y sanó enfermos y libertó paralíticos e hizo muchos prodigios y milagros. Pero ¿qué pasó con Pedro? En ese momento él sintió miedo. Él perdió su identidad. En ese momento él se cegó. Y yo creo que el Señor permitió que a Pedro lo reconocieran. Ve que no reconocieron a más nadie y ahí estaban otros. Pero ¿qué pasa? Solamente a él lo reconocían y hasta hablaba, porque dicen allí: porque hablas como ellos. Nosotros pasamos por dificultades, sí, pero en nuestro lenguaje nosotros a veces también hablamos como Dios. Bueno, sí, Señor proveerá, pero no lo creemos enteramente. No, bueno, sí, no tengo hora de trabajo, pero Dios va a proveer. Como dicen por ahí, de la boca para afuera. Pero realmente lo cree tu espíritu de que Dios va a proveer. Y yo creo que Dios en ese momento permitió que esas mujeres reconocieran a Pedro, para que él pudiera verse. Y en ese momento en que cantó el gallo, dice que lloró amargamente. Dios le enseñó una lección a Pedro, en que no tenía que tener miedo, en que su vida estaba en las manos de Dios, no en las manos de esas personas. La vida de Dios, la vida de Pedro estaba en las manos de Dios. Su vida está en las manos de Dios. Su vida no está en las manos de este gobierno, ni en la dificultad, ni en el salario que cobra de su jefe. Su vida está puesta en las manos de Dios. No tenemos por qué negarlo. No tenemos por qué tener miedo. Pedro estaba enfrentando la muerte en ese momento y tuvo miedo. Si usted está enfrentando la situación que sea, la falta de trabajo, la escasez, lo que usted esté pasando, la tristeza, la pérdida de alguien, no puedes tenerle miedo y negarte a ti mismo, negar a Dios y reclamar y tú poner queja delante de Dios cuando sabes que Dios tiene especial cuidado con sus hijos, porque en su palabra lo dice y Dios no es mentiroso. Dios dice: yo te guardaré, yo te cuidaré, yo te sostengo con mi mano. Es la palabra de Dios hacia nosotros, sus hijos. Cuando nosotros tenemos cuando nosotros cargamos con ese miedo y lo negamos y reprochamos, hacemos a Dios mentiroso. Y cuando de la boca para afuera, sí, Dios va a proveer. No crea que Dios verdaderamente le va a proveer, porque Dios no miente. Y si dice su palabra y si a mí me proveyó, también lo va a hacer contigo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál sería esa diferencia? En la actitud, hermano. En el conocimiento, en que yo verdaderamente crea que primeramente yo soy amigo de Dios y que Él me considera a mí como su hijo y como su amigo, porque creo en Él. Y que a pesar de lo que esté pasando, el panorama que sea, que esté enfrente de mí, yo creo que Dios hay. Yo creo que ahí está Dios. Yo creo que me va a sacar de aquí. Yo sé que Dios tiene un perfecto diseño trazado para mí, porque yo soy su hijo. Yo soy lo más hermoso. Dice que somos la niña de sus ojos. El creador, el dueño de todo, el del oro y de la plata, el que vino
a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a consentir, nos va a cumplir, nos va a mimar y nos va a levantar y nos va a impulsar en todo momento? No le tengas miedo como Pedro en ese momento, negando a Dios porque veía la muerte enfrente. Cuando usted vea la muerte enfrente, no niegue ni maldiga el nombre de Dios, bendiga el nombre de Dios. Sacúdase esa mala cara, sacúdase ese mal genio y créale a Dios y camine en fe, porque Dios va a hacer, porque Dios es fiel. Y lo que prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Él siempre cumple y nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Ese es nuestro Padre Celestial.